En 1971 se forma el primer grupo de homosexuales en México, el Movimiento de Liberación Homosexual. Este proyecto ideológico se ancló, por una parte, entre la mixtura del ideario de liberación homosexual, sumado a los estereotipos que había en esa época, y por otra, el cambio político, ya que esta era una motivación común entre los movimientos de esa época. El punto de partida del movimiento era la transformación social y política, particularmente en la manera de entender y visibilizar la sexualidad. Era un proyecto de sector emergente que dirigía su inserción a un gran proyecto de cambio político y social, reflejado en el resto de los movimientos autónomos y críticos de la época. Sin embargo, dada la grave represión que contaba el régimen político mexicano en esa época, este primer grupo operó de forma oculta. En 1975 se publica el Manifiesto contra la práctica del ciudadano como motín policíaco, el cual fue uno de los primeros publicados por grupos homosexuales en México. Fue redactado, entre otros, por Luis González de Alba, escritor, periodista, psicólogo, intelectual y divulgador de la ciencia mexicana; Carlos Monsiváis, un escritor y periodista mexicano que fue cronista en la Ciudad de México; y Juan Jacobo Hernández, cofundador del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, quien anteriormente había declarado: "La liberación de los homosexuales es una forma más de liberación social". En 1978 se conformaron 3 organizaciones homosexuales, una de ellas siendo el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria anteriormente mencionado, el cual está conformado por hombres que simpatizaban con el comunismo y el anarquismo. El Grupo Lambda de Liberación Homosexual, el cual adoptó una visión feminista y una posición más pragmática, y el Grupo Oikabet, conformado por lesbianas cuyos fundamentos ideológicos estaban basados en los principios lesbofeministas. Este año fue clave para el movimiento LGBT, ya que fue el 26 de julio cuando integrantes del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria decidieron por primera vez presentar sus demandas de liberación en público, uniéndose a la marcha en conmemoración de la Revolución Cubana, haciendo así su salida del closet. El 2 de octubre, homosexuales y lesbianas de Lambda y Oikabet decidieron unirse y marchar con miembros del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria en la conmemoración del 10º aniversario de la matanza de Tlatelolco. Usaron consignas como: "No hay libertad política sin libertad sexual", "En mi cama mando yo" y "Lo personal es político". Lamentablemente no todo fue tan memorable, ya que rumbo al final del año, el grupo del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, o por sus siglas FAR, instrumentó un mitin de protesta exigiéndole al jefe de la corporación policíaca de la ciudad, Arturo Durazo Moreno, el cese al hostigamiento, las razias y redadas en bares y discos gays. No fue hasta junio de 1979 que los homosexuales mexicanos lograron llevar a cabo la primera marcha del orgullo homosexual. Miembros del movimiento decidieron desfilar el último fin de semana del mes de junio por el Paseo de la Reforma. Sin embargo, las autoridades les negaron la autorización para marchar por Reforma y los obligaron a marchar por la calle lateral del río Lerma. En junio de 1980, integrantes del movimiento convencieron a las autoridades de permitirles marchar por el Paseo de la Reforma, acción que desde entonces se convirtió en uno de los eventos más importantes y simbólicos de la movilización lésbico-gay en México. A finales de los 80, se fortalece la identidad de grupo por la adopción del término gay en vez de homosexual. Mientras que homosexual hace referencia a un tipo específico de sexualidad, el término gay se refiere a la adopción, una manera de vivir basada en tu sexualidad.
Gay era una palabra identitaria referida a las personas que generan su expectativa de vida desde la perspectiva de su homosexualidad. De 1980 a 1982 surgieron muchos otros grupos, tales como Horus, Grupo Amjor, Buquet, Grupo Nueva Batalla y Guerrilla Gay. El movimiento LG mexicano durante esta etapa se caracterizó por la articulación y presentación de demandas sociopolíticas dentro del sistema político mexicano. En 1982, el Comité de Lesbianas y Gays en apoyo a Rosario Ibarra, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, se unió a la candidatura a la presidencia de Rosario Ibarra. Por primera vez en la historia de México, un partido postuló individuos abiertamente homosexuales a diputaciones federales. A partir de 1982, el movimiento sufrió una división entre quienes apostaban por un cambio revolucionario social, que eran radicales, y otros como miembros del grupo Lambada, quienes abogaban por cambios sociopolíticos a través del sistema existente, que era un sistema reformista. Los grupos Oikabet y Lamba adoptaron una posición feminista desde su origen y se consideraban feministas antes que ser lesbianas. Una posición en extremo opuesta a la posición del Fajar. La inhabilidad de llegar a acuerdos hizo imposible un acercamiento. En 1983, la llegada del VIH o SIDA en México desató un gran pánico social a causa de la ignorancia sobre el virus y dio lugar a la emergencia de un discurso que culpabilizó a los homosexuales, relacionando la enfermedad con supuestas prácticas sexuales promiscuas. El nuncio papal en México declaró en 1985: el SIDA es el castigo de Dios enviado a los que ignoran sus leyes. El homosexualismo es uno de los vicios más grandes que condenan la Iglesia. En 1984, a pesar de que surgió en Guadalajara la agrupación Grupo de Orgullo Homosexual de Liberación o GOL, las diferencias políticas y el VIH o SIDA hicieron que el movimiento LG entrara en declive. Esta situación se reflejó en la publicación del documento Eutanasia del movimiento Lilo, en donde Juan Jacobo Hernández, líder del Fajar, declaró la muerte del movimiento LG en México. El debilitamiento del movimiento también resultó en la desaparición de los tres grupos pioneros. De 1985 a 1990, la visibilidad del movimiento cesó y la movilización sufrió un vuelco hacia el interior. Los nuevos grupos se formaron en esa época: Colectivo Sol, Guerrilla Gay y unos años más tarde,
Cálamo se dieron a la tarea de organizar eventos informativos de apoyo social y de recaudación de fondos para atender a las víctimas del SIDA. De 1990 a 1995 se forjó una identidad dentro de un discurso de diversidad sexual, el cual se convirtió en el eje promotor de demandas y unió a varios grupos de homosexuales y lesbianas mexicanos en exigencia a favor de la expansión de derechos. Este planteamiento de la diversidad de mexicanos fue articulado también por la movilización indígena de Zapatista. Este reto desafió la visión de un México monolítico e impulsó el discurso de diversidad que ha transformado la visión de nuestro país y la vida nacional. El año de 1997 fue un punto de inflexión político para los movimientos sociales, pues la elección de un partido de izquierda en la Ciudad de México abrió espacios a reivindicaciones políticas para grupos marginados. Se cristianizó el concepto de derechos por la diversidad sexual, el cual permitió a los movimientos LG de México crear una identidad colectiva, unificadora. Por primera vez en la historia, en 1997, fue electa una diputada abiertamente. En 1995 a 1998, el discurso de derechos humanos empezó a ser adoptado por el régimen. El respeto a los derechos humanos le dio el sustento discursivo a una gama importante de movimientos sociales en México, entre los cuales se encontraba el movimiento LGBT mexicano. Los activistas mexicanos que luchaban por el tratamiento médico para gente infectada con VIH-Sida empezaron a presentar demandas políticas. Para 1998, el acceso a antirretrovirales se extendió por el gobierno mexicano a servidores del Estado y en el 2003 al público en general. En 1998 se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el primer foro de diversidad sexual. Este representó la primera vez en la historia de México que una institución del Estado mexicano convocaba abiertamente a minorías sexuales a debatir sus demandas políticas. El foro reunió por primera vez, desde 1982, a los integrantes más importantes del movimiento LG en México. En 1999, la tradicional Marcha del Orgullo Gay se denominó Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero, y la adopción de esta nueva identidad fortaleció el movimiento, pues le dio el sustento teórico necesario para forjar una identidad colectiva nueva que le dio visibilidad y vitalidad. En el 2003 se adopta la primera Ley Nacional contra la Discriminación, que prohíbe la discriminación por orientación sexual. El objeto de esta misma ley es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también promover la igualdad de oportunidades y de trato. En el 2007 se establece la Ley de Sociedades de Convivencia. En 2010 se establece la adopción del matrimonio gay. El 17 de mayo del 2016, el presidente de México en ese entonces, Enrique Peña Nieto, propuso una iniciativa a nivel nacional de matrimonio sin discriminación, con lo cual el matrimonio entre personas del mismo sexo en México se podría realizar en todas las entidades federativas que integran el país. Sin embargo,
Dicha propuesta fue rechazada alegando que le corresponde a cada identidad legislar en manera civil.